Bueno, vamos a hacer el ejercicio de cinemática que se tomó en el examen de capitán de yate en Barcelona el día 17 de diciembre del 2010. El enunciado del problema dice que navegamos a un rumbo verdadero de 315, por lo tanto nuestro barco es este, va navegando a este rumbo verdadero, 315, a una velocidad de 15 nudos. Tomamos la escala más conveniente para cada uno y la dimensión de este vector representa la velocidad del barco. Por lo tanto, vamos a rumbo 315 con velocidad de 15 nudos. Dice que observamos en la pantalla del radar el eco de un buque B con las siguientes características. A las 22 horas, marcación de B 35 grados a estribor y a 10 millas de distancia. Bueno, nos dan una marcación, por lo tanto, la demora verdadera es el rumbo verdadero más la marcación, que en este caso la marcación es a estribor. Por lo tanto, observamos el primer eco con esta demora a las 22 horas. Posteriormente dice a las 22:06 marcamos el mismo barco, 35 grados estribor y a 8 millas de distancia. Y a las 22:12 horas moderamos nuestra velocidad a 6 nudos. Y nos preguntan a qué distancia mínima pasaremos del barco B y a qué hora se producirá el paso por la distancia mínima. Bueno, esto es muy fácil. Nos dan el rumbo, obviamente sabemos nosotros el rumbo y la velocidad de nuestro barco, que es esta. Punteamos en el radar a las 22, el barco B acá. A las 22:06 lo punteamos acá. Obviamente vemos en la derrota relativa de este barco que viene en rumbo de colisión. Por lo tanto, o cambiamos el rumbo, o cambiamos la velocidad de nuestro barco, o las dos cosas. Porque evidentemente el barco viene en rumbo de colisión. Decidimos cambiar la velocidad a las 22:12, cuando ya vemos que el barco no cambia de rumbo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos por tratar de averiguar a la velocidad absoluta que viene el barco B y el rumbo verdadero que tiene el barco B, para lo cual lo primero que tenemos que hacer es averiguar la velocidad relativa con que se mueve respecto de nosotros. Para eso, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué distancia? Podemos tomar, por ejemplo, esta distancia, la distancia que ha recorrido el barco B en este tiempo, en 12 minutos. Eso me da la velocidad relativa. La velocidad relativa la dibujamos en este segmento, que este segmento básicamente es esta derrota relativa. Trazamos una paralela que nace desde el barco que está parado en el centro. El barco que está parado somos nosotros, estamos acá en el centro, por lo tanto nace del extremo de nuestro barco, paralela a la derrota relativa que trae el barco B y en la misma dirección. El barco avanza hacia este lugar, hacia nosotros. Por lo tanto, este vector lo trazamos en esta dirección. ¿Y de qué dimensión vamos a trazar este vector? Este vector va a ser la velocidad relativa a la que se mueve el barco B con respecto al mío, que surge de dividir la distancia sobre el tiempo, sobre los 12 minutos. Una vez que tenemos la dirección de este vector y tenemos cuánto mide este vector, simplemente desde el centro
unimos con un vector a este punto de corte y esto nos da la dirección del barco B, o mejor dicho, el rumbo del barco B, que es aproximadamente 220 grados, y la velocidad absoluta del barco B. El barco B se viene desplazando sobre el fondo de la Tierra a esta velocidad absoluta, pero en términos relativos se viene moviendo a esta velocidad relativa respecto de nosotros. Pues bien, ya sabemos entonces la velocidad absoluta que trae el barco B y su rumbo, que es este. Ahora, a las 22:12 decidimos cambiar nuestra velocidad, disminuirla. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me ubico en la demora opuesta a la que estoy viendo los 22:12 al barco B. Yo lo estoy viendo con esta demora. Me ubico en la demora opuesta y a la misma distancia. A la misma distancia me ubico en la demora opuesta. Y lo dejo al barco B en el centro. Es uno de los métodos de resolverlo. Hay varios métodos. Yo utilizo este. Me ubico en la demora opuesta y a la misma distancia. Y cambio la velocidad. Fíjense que yo no cambio el rumbo, cambio la velocidad. La disminuyo a 6 nudos. Dice el problema. 6 nudos es este vector. Es la magnitud de este vector. Por lo tanto, ahora cambian dos cosas. Cambia la velocidad relativa y la derrota relativa a la que me voy a mover. La velocidad relativa primero era esta. Ahora la velocidad relativa a la que nos estamos moviendo los dos barcos cuando yo modifiqué mi velocidad absoluta es esta. Y lo único que tengo que hacer es trazar una paralela, ahora hago a la inversa, una paralela desde este vector, la traslado acá, a esta línea, desde mi barco, que se va a mover en esa dirección, se está moviendo en esa dirección. Recuerden que este vector nace desde el extremo del barco que está parado, que está en el centro. Ahora, el barco que está en el centro es el barco B, por lo tanto, este vector nace desde acá y va hacia acá. Va en el mismo sentido que me estoy dirigiendo yo. Este es el vector que marca la dirección relativa en que nos movemos. Por lo tanto, si nos movemos en esta dirección relativa, mi derrota relativa será esta. Obviamente, bajo este esquema, yo estaré a la mínima distancia del barco B en este momento. Y la mínima distancia, que nosotros sabemos que se calcula tirando una vertical a la derrota relativa hacia el centro, la distancia mínima será esta. La distancia mínima será esta a la que pasaré. Ya he salido del rumbo de colisión. Ya voy a pasar a esta distancia mínima. ¿Y a qué hora voy a estar en esta distancia mínima? Pues bien, el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. ¿Qué distancia? Esta es la distancia. ¿Y qué velocidad? La velocidad relativa a la que me estoy moviendo. No confundirnos y dividir por la velocidad absoluta de mi barco. No, no, no. Yo divido por esta velocidad, que es la velocidad relativa con que nos movemos los dos barcos después que yo he modificado mi velocidad absoluta. Por lo tanto, yo salgo del rumbo de colisión, voy a pasar a esta distancia mínima del barco B y voy a pasar a esta hora aproximadamente. Depende de la exactitud con que hagamos este gráfico, nos va a dar una pequeña diferencia acá, pero básicamente el razonamiento es ese. Finalizamos el ejercicio.